Flor Misrachi pregunta hoy con Eser Bierba, profesor de Harvard, que escribió un libro sobre Panamá, The Singer's Needle, la historia indisciplinada de Panamá, se llama el libro. Profesor, ¿por qué usted eligió escribir sobre Panamá y no sobre cualquier otro país de la región, tomando en cuenta que usted tiene un PhD y una maestría en Historia de Latinoamérica? Hola y gracias por la invitación a este foro. Panamá me fascinó ya desde que comenzaba a conocer a Latinoamérica, pues yo viajaba en toda Latinoamérica y a Panamá todavía no había conocido cuando comencé a estudiar, a hacer mi maestría. Y lo que me llamó la atención era primero que Panamá es tan liberal y tan conectado, tan ligado con el resto del mundo. Y también que Panamá, a mí me pareció que Panamá, en comparación con países como Bolivia, Perú, Guatemala, Honduras, Panamá me pareció, y todavía me parece, puede alcanzar un nivel de progreso que otros países de repente no pueden o por lo menos tendrán que luchar mucho para llegar a este nivel. Entonces en Panamá todavía me parece el juego de alcanzar un nivel de progreso, educación, nivel de vida eh, suficiente, todavía este juego está. Se puede ganar este juego, en este juego. Y en Panamá, cuando comencé a hacer mi maestría y luego el trabajo de doctorado, me llamó la atención el pueblo tan heterogéneo, tan inteligente, a pesar de con todos los problemas que tiene el sistema de educación y problemas con el colonialismo y el neocolonialismo, los panameños me fascinan, me parecen muy inteligentes, muy rápidos, con su jerga, con su manera de hablar. Interesantísimo pueblo. Usted analiza 3 capítulos de la historia de Panamá del siglo XX y es la colonia penal de Coiba, el ascenso y el asesinato de Remón y la historia de Héctor Gallego. ¿Qué le llamó la atención a usted de cada uno de esos episodios? Leyendo por encima el libro veo que el común denominador son las luchas. ¿Qué vio usted en estos episodios? Sí, mi idea era exactamente salir de este marco que muchas veces contiene libros académicos, que es enfocar en un tema específica y ver toda la historia desde la perspectiva de ese tema. Lo que yo trataba de hacer es como una mezcla de 3 temas que tienen algo que ver y lo que tienen que ver una con la otra es el poder y el poder no político tanto, no directamente el poder político, sino el orden social y el ejercicio del poder y también, claro, la resistencia popular. Entonces, la primera parte tiene que ver con el crecimiento de la colonia penal de Coiba como cárcel, pero más allá el sistema penal de Panamá en las primeras décadas del siglo XX con Belisario Porras y los liberales, qué tipo de proyecto de Estado tratan de realizar. Y yo veo no solamente la parte político, digamos, la relación con los Estados Unidos, el proyecto de los liberales de construir instituciones, sino también la sombra de este proyecto de disciplinar el pueblo, disciplinar más que todo las clases obreras y campesinas. Profesor, Entonces, usted hablaba de las cárceles. Usted demoró 10 años en escribir este libro y en ese tiempo visitó muchas cárceles en Panamá. ¿Qué nos dice sobre Panamá, la cárcel modelo y la de Coiba? más que visitar cárceles modernos hoy día, yo pasaba mucho tiempo leyendo la correspondencia entre oficiales y diferentes documentos
del pasado, ¿no? De la historia. Y esta mirada me pareció, porque lo que pasa es que una vez que entramos a una cárcel hoy día, a veces tenemos como este modelo de trabajo de, ok, hay aquí problema, la cárcel no es muy humana, tiene problemas, no realiza las metas, que no nos da los resultados que queremos. Entonces vamos a hacer esas mejoras. Y como historiador no trabajo así. Yo trato de ver las cosas de otro ángulo. Y este era una de las cosas que vi, es que siempre, ya por 100 años en Panamá, cada unos años hay una comisión, un experto en cárceles que trata de mejorar las cosas. Pero la lógica por sí casi no se cuestiona, aun cuando hay cambios muy radicales de régimen, por ejemplo, entre el régimen militar y democracia. La lógica de la cárcel se queda. Entonces es una preocupación que tengo como historiador. ¿Qué tan difícil fue conseguir información histórica de Panamá, fuentes, archivos y demás? Mira, en cada uno de los otros partes del libro, tanto en el caso de Coiba como con el hecho de asesinato de Lemón y los jueces que siguen, como en el caso de la separación de Héctor Gallego, la pesquisa es distinta. Pero parte de lo que es irónico en el caso de Panamá es que más allá, y de repente el siglo XIX, es más fácil encontrar documentos que en los años 50 y en los años 70. Parte de este problema tiene que ver con el desorden de los archivos nacionales, y parte de eso tiene que ver con los recursos que faltan en Panamá para archivar documentos, pero parte tiene que ver también con la política. En los años, con la invasión de Panamá en 89, el ejército estadounidense, para darte un ejemplo, llevó algo como 6 millones de documentos. O sea, casi todo el archivo del G2, archivo personal de Manuel Antonio Noriega, ese se quedó en las manos de los Estados Unidos. Ahora ya sabemos que en los años 90 los Estados Unidos trató de devolver esos documentos. ¿Y qué pasó? ¿Cómo reaccionó el gobierno panameño? Parece que el gobierno panameño, o sea, tenemos documentos que muestran que varios gobiernos panameños resistan este retorno. No quieren esos documentos. Wow. Me imagino por los secretos que tienen. Así que como historiador, uno tiene que ser más creativo, tanto usando entrevistas, usando otras fuentes, pero esos problemas, tanto políticos como de recursos, están ahí en Panamá. Vamos a un cambio comercial, ya volvemos. Hoy nuestro invitado especial es Ezer Bierba, profesor de Harvard, que a inicios de este año publicó un libro sobre la historia de Panamá. No se vayan. Ya de vuelta en Flor Misrachi pregunta hoy con Ezer Bierba, profesor de Harvard, que a inicios de este año publicó un libro sobre la historia de Panamá. Profesor, siempre se dice que la historia la escriben los vencedores. ¿Usted de qué lado de la balanza está? Yo creo que es más complicado, que muchas veces, incluso en el caso panameño, primero no es simple para decir quién es el vencedor. Los Estados Unidos era el gran poder aquí, pero panameños han escrito y siguen escribiendo sus historias, y hay aquí un siglo de escribir historia. Tanto de historia nacionalista como otros tipos de historia del movimiento de las mujeres, más recientemente. Yo creo que parte de lo que pasa es que tenemos que ver la historia como un espacio donde hay debate, hay luchas, y esas luchas tienen también impacto a la estabilidad de los regímenes. Para mí es lo que pasa con
con el juicio del caso José De Antonio Ramón. Ramón. Sí. ¿Cuánto influyó, ahora que hablas de Estados Unidos, cuánto ha influido en nuestra historia de Estados Unidos y cuánto sigue influyendo? Cuánto sigue influyendo es complicado, pero ha influido claramente muchísimo, y no solamente en las maneras obvias de presionar al gobierno panameño a hacer una cosa u otra, pero también en la manera en que técnicas, prácticas que vienen de los Estados Unidos, que vienen con expertos estadounidenses a veces influyen la manera de hacer cosas en los Estados Unidos. No es solamente la manera de protocolos, sino las medidas, qué es lo que nos llama la atención, qué es lo que deseamos, qué es lo que se considera importante hacer. Entonces, en muchísimas maneras, los Estados Unidos ha influido y sigue, y esas partes son los que más a veces es difícil quitarse. Pero en el bloque anterior usted hablaba de Belisario Porras. En Panamá se ven siempre las luces de Belisario Porras. Hábleme usted de las sombras. Bueno, Belisario Porras y los liberales se celebran porque han realizado el proyecto del Estado panameño, ¿no? Modernizaron instituciones, establecieron instituciones, y ha dicho algo sobre también su actitud de disciplinar, de tratar de, con su palabra era civilizar. Pero yo también creo que vale la pena reflexionar sobre la situación que tienen los liberales y Belisario Porras específicamente. Están bajo una presión enorme de los Estados Unidos, no solamente hacer y no hacer cosas, sino también nominar personas que van a ocupar cargos en la República. Por ejemplo, los Estados Unidos deciden que Panamá tiene que ser inspector general de la policía, o sea, jefe de la policía que sea estadounidense. Y al principio Porras trata de empujar en contra de esto, pero al final tiene que rendirse. Y este señor, Lam se llama, comienza con prácticas que él lleva de los Estados Unidos, cambiar la institución de la policía. Esas prácticas siguen aún, cosas que son efectivos. Por ejemplo, la idea de tener un archivo donde clasifican a todos los criminales, delincuentes. Este viene de los Estados Unidos. Entonces la situación de personas como Porras es complicadísima. Y tanto por esto como por otras razones tratan de disciplinar al pueblo para poder luego ser más, o sea, recuperar la soberanía. La idea es, tenemos que ser fuertes y civilizados para combatir, para poder modernizar y demandar nuestra soberanía. Profesor, usted ha dicho que la historia de Panamá está dominada por los relatos de la élite, olvidando a los ciudadanos. ¿Cómo rescata eso usted en su libro? No, yo creo que sí hay una lucha entre, tanto hay intelectuales de la izquierda que han tratado de contar cuentos o contar las historias de las clases obreras. Ese sí existe en Panamá. Lo que pasa es que los documentos muchas veces reflexionan lo que dice el Estado. Entonces, si yo soy historiador y trato de rescatar la historia, lo que veo en el archivo son cuentos de burócratas, de presidentes, pero no veo lo que dicen los delincuentes, no veo lo que dicen los obreros. Entonces hay que rescatarlos de distintas maneras. ¿Y en otros países sí encuentra esas otras versiones de la historia? Claro, claro. Siempre la historia moderna de los últimos 2 siglos reflexiona más que todo los archivos, y los archivos son archivos de los estados. Entonces, cuentos de los indígenas, historias de obreros, de campesinos, es mucho más difícil contar. Usted se fue a vivir 4 meses con los campesinos en Veraguas. Primero quisiera saber qué aprendió de ellos y segundo, qué no apreciamos los panameños de nuestra historia. Sí, bueno, sí, yo vivía en Santa Fe de Veraguas con campesinos. La primera cosa que voy a decir es que cualquier panameño puede llegar a Santa Fe, puede llegar a cualquier otro punto del interior, no es tan lejos. Y además hay servicio público, hay buses.
Entonces no es difícil llegar, pero hay que tener la motivación, y mi motivación era exactamente esto, de que la historia que cuento, la historia que escribo, reflexiona también los pensamientos de los campesinos, y lo que vi allá, y creo que hay que tener en cuenta, es que los campesinos, especialmente en el caso de Santa Fe, tienen su propia visión, tienen su propio análisis de su pasado y de su presente, y tienen planes al futuro. No son objetos, son sujetos de su propia historia. Vamos a un cambio comercial, no se vayan, esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con Ezer Bierba, profesor de Harvard, autor del libro The Singer's Needle, la historia indisciplinada de Panamá. De vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con Ezer Bierba, profesor de Harvard y autor del libro The Singer's Needle, la historia indisciplinada de Panamá. Profesor, ¿qué le cuesta a usted todavía creer de nosotros? Bueno, los panameños, de lo que he visto, saben mucho, y la verdad que no sé de dónde saben tanto. Saben muchísimas cosas de lo que pasa en su política, a veces analizan las relaciones internacionales, y veo que no llega del sistema de educación educativa panameña, entonces todavía no sé cómo entender esto. Claro, porque el fuerte no es la enseñanza en historia en Panamá. Puede ser, sí, que el sistema de educación en Panamá es un poco cuadrado todavía, ¿no? Se queda un poco en el status quo, pero los panameños tienen sus modos de analizar las cosas. ¿Qué nos puede concluir del caso Remón? Entiendo que ni siquiera usted, que lo ha estudiado con tanto ahínco, sabe quién lo mató, pero ¿vamos a saber eso alguna vez? No sé, todos los años hay panameños que siguen con su tesis y diciendo quién mató a Remón. Yo creo que esas tesis no son suficientes. Yo he visto todos los documentos que existen, pero hay que desclasificar los documentos que están todavía en los Estados Unidos. De repente hay más información que está ahí, pero yo no tengo la respuesta. O sea que mientras no haya nuevos documentos va a ser difícil saberlo, ¿cierto? Exacto. ¿En todos los países hay tantas interpretaciones para cada situación o eso es muy particular de Panamá? Justamente en el capítulo que usted habla de Remón, veo que todo el mundo interpreta algo distinto. Sí, yo creo que en todos los países hay distintas maneras de ver la historia. Pero en este capítulo de Panamá, lo que veo es que el descontento sobre la historia oficial es muy fuerte. Y este descontento lleva a una radicalización del pueblo panameño, una inquietud con el régimen. Y este es un fenómeno interesante para mí, o sea, la manera en que la historia del recién pasado ya es más activa y que su significación puede significar un cambio de poder o por lo menos una desestabilización. Usted en el libro habla de justicia, de educación y ahora hablamos de pérdida de documentos. ¿Cómo se compara la historia panameña en cuanto a institucionalidad con el resto de los países de la región? Mira, parte de lo problemático en la historia panameña es que aquí hubo en el siglo XX demasiadas instituciones. De hecho, no solamente de dos países, instituciones de la zona del canal, tanto como las instituciones del ejército americano y las instituciones de Panamá, y en espacio muy pequeño. En Panamá, en la ciudad de Panamá misma, hay diferentes cortes, diferentes soldados, diferentes policías, diferentes tipos de leyes. Y para mí, lo que yo veo aquí es serie de contradicciones entre las instituciones. Entonces, no es que no hay instituciones, es que las instituciones dejan una sociedad no coherente. Y ahora el trabajo que tiene que hacer Panamá es salir de esta realidad neocolonial. ¿Cómo usted le enseña historia de Panamá a alumnos de otros países? Mira, una cosa que ahora doy cuenta es que en Panamá hay una historia ambiental que no se ha
contado tanto. Uno de mis amigos, Ashley Cars, recién ha escrito un libro sobre esta historia, pero yo trato de vincular esta historia, la historia del canal, la historia de Panamá, con una realidad ambiental más amplia que tiene que ver con toda la región y más, con todo el mundo. Profesor, ¿cómo es la personalidad de los panameños en comparación con los habitantes de otros países? Mira, no me gusta hacer como generalizaciones porque cada panameño y panameña que he encontrado es distinto. La cultura tiene su propia ¿no? particularidad. Parte de lo que veo en Panamá es que Panamá es mucho más abierta al mundo, es xenofílica, que otros países en Latinoamérica. Y esa es una ventaja, yo creo, pero a veces puede ser también problemático cuando la voz de expertos del extranjero, como yo, es más importante que lo que dicen los panameños. Eso no debe ser así. Sinofílica debe ser ser interesado en lo que dicen los extranjeros, pero los panameños saben mejor sobre los problemas panameños. Sí, el tema es, como usted decía, la falta de archivos, la falta de documentos, la falta de información fiable, de contraste, etcétera. Sí, lo que veo también tiene que ver con la dinámica con el extranjero, que en Panamá todavía es problemática. Yo digo que los panameños saben mejor que nadie resolver los problemas de los panameños. Hay que consultar a los extranjeros, personas como yo, pero a mí me siento un poco incómodo cuando vengo a Panamá y me preguntan qué debemos hacer con esto. Y no, los panameños saben 100 veces más que yo y más que cualquier otro extranjero cómo resolver los problemas. Profesor, ¿cuándo va a traducir su libro a español? Ojalá muy pronto. Ya creo que hay un proyecto que va a comenzar. No sé, mi libro en inglés ya está por la red, en el sitio, en Amazon o en el sitio de University of Chicago Press. Ojalá estará pronto en las Bibliotecas. Librerías en Panamá. No sé si ya está ahí. Profesor, ¿y tiene más lectores de Panamá o del extranjero? No sé, porque acaba de salir el libro, pero más interés hubo en Panamá, pero Panamá tiene, hay muchas personas afuera en el extranjero que le interesan Panamá. Y yo creo que por eso el libro que sale en inglés va a tener lectores en inglés también. Gracias por acompañarnos, profesor, y gracias a ustedes por acompañarnos también. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con Eser Bierba, profesor de Harvard y autor del libro The Singer's Needle, la historia indisciplinada de Panamá. Que tengan excelente día.